Hola, buen día o buenas tardes dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Francisca Rosas, soy fonoaudióloga y soy la profesora de este taller. Bienvenidos a esta nueva clase. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien y puedan disfrutar y participar también de la clase. Empecemos la clase entonces. Primero que todo vamos a revisar algunas noticias relevantes que han ocurrido durante la semana. Primero tenemos el kit de emergencia en apoyo de los contagiados por COVID-19, que son platos, cubiertos desechables, mascarillas, guantes y más, que forman parte del kit gratuito que está entregando la municipalidad. Esta entrega del kit es con el fin de apoyar a los enfermos de COVID-19 y evitar la propagación del virus. Estamos entregando kits de emergencia a domicilio a los contagiados que residan en la comuna. El kit contiene más de 20 elementos distintos, entre ellos platos y cubiertos desechables, guantes, mascarillas, lentes de seguridad y un termómetro. Los casos positivos de coronavirus que deseen recibir este kit deben ingresar a trámites.lascondes.cl/covid e inscribirse con sus datos. ¿Sí? Y la otra noticia relevante es que desde el lunes 27 se inició la vacuna para niños en jardines infantiles. Desde este lunes, los padres y apoderados podrán llevar a sus hijos al jardín infantil donde asisten normalmente para recibir la vacuna contra la influenza. Estas noticias yo las saco desde la página de internet de la municipalidad, por lo tanto está esto mismo en la página, ¿sí? Y ahí es donde sale esta noticia, hay un PDF donde se encuentran todos los jardines infantiles que estarán aplicando la vacuna y sus horarios de atención. Además, para que este proceso de inmunización sea lo menos desagradable, les dejamos algunas sugerencias o recomendaciones. Por ejemplo, un solo adulto acompañando a niños. El uso obligatorio de mascarillas para adultos y niños mayores de 2 años. Mantener distancia social mínimo 1 metro. Lavado de manos o uso de alcohol gel al ingreso del establecimiento. Prohibido el uso de juegos existentes en el lugar. Una vez vacunado, deben abandonar el establecimiento y volver a sus domicilios lo antes posible, ¿cierto? Las indicaciones post-vacunación se pueden presentar las siguientes molestias: inflamación, enrojecimiento o dolor en la zona de la inyección, decaimiento y fiebre. Frente a estas reacciones, se recomienda dar a tomar bastante líquido, colocar compresas frías a temperatura ambiente si existe dolor local, no abrigar en exceso y tampoco tocar la zona donde se ha vacunado. Ya, entonces, vamos a revisar las actividades que teníamos pendientes de la semana pasada. La primera actividad decía: utilizando el método LOSI o de lugar, visualice un lugar que conozca con todos sus detalles y ubique todas las palabras que debe memorizar. Recuerde visualizar y recorrer el lugar ubicando las palabras dentro de su palacio de la memoria, ¿cierto? Ya. Recuerden que el método LOSI o de lugar tienen que ubicar o visualizar una habitación que sepan perfectamente las cosas que hay adentro, o más o menos, ¿sí? De manera que estas nuevas palabras o conceptos que ustedes inserten en esa habitación sepan perfectamente que no son las que habitualmente están allí, ¿verdad? Entonces, yo les daba una lista de palabras: la licuadora, televisor, cuenta de luz, elefante azul, aros y manifestación. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Ubicar estos objetos dentro de su palacio mental, que es la habitación que ustedes conocen muy bien, ¿sí? Por lo tanto,
Al ubicar estos elementos, tenían que interactuar con estos elementos. Por ejemplo, imaginarme el tamaño, imaginarme el color, imaginarme el olor, imaginarme las texturas, ¿sí? Imaginármelo también de manera muy irrisoria. Estos elementos no necesariamente pueden ser exactamente como yo lo recuerdo, por ejemplo, tamaño normal y del color normal, ¿sí? Sino que puede ser una licuadora verde de 2 metros de altura que está arriba del sillón, por ejemplo, ¿sí? Algo muy irrisorio y muy fuera de lo común, porque para mí va a ser mucho más fácil recordar esos objetos que si fuesen lo exactamente igual al que yo tengo y que veo todos los días, ¿cierto? En la segunda actividad debían utilizar el método gancho-cadena y enlazar los diferentes elementos que se van a memorizar como si fuera una cadena. Memorice las siguientes palabras: taladro, queque, velador, harina, huevos, mascarilla y maleta. En el recuadro escriba la cadena que inventó con todos los elementos que debía recordar relacionándolos. Ya. El método gancho de cadena era una cadena que se iban enlazando cada uno de estos elementos de manera secuencial. Por ejemplo, el taladro yo lo voy a relacionar con la mascarilla, por ejemplo. El taladro estaba usando una mascarilla y la mascarilla era de huevos, se la llevó el velador y así con todas las palabras. Es una cadena totalmente ilógica. Pero lo más importante de este método es la visualización. Cómo soy capaz de visualizar todos estos elementos relacionados entre sí. Y la última, que era una sopa de letras de los medios de transporte. Yo la hice acá en mi casa y le saqué una foto para mostrarles la solución a ustedes, ¿sí? Espero que hayan encontrado todas las palabras y que no se les haya dificultado mucho. Ya. Empecemos entonces con la clase de hoy. Aquí ven una imagen, es una escena, ¿cierto? Ya, me gustaría que se fijaran en todos los detalles de esta escena. ¿Sí? Voy a dar unos minutos. Si quieren la pueden describir en voz alta. Ya. Entonces, ahora van a contestar. Si quieren, anoten sus respuestas en una hojita para que después corroboren si realmente estaban bien. La primera pregunta es: ¿cuántas personas habían? Luego dice: ¿cuántas eran mujeres y cuántos eran hombres? La 3: ¿todos estaban tomando algo? 4: ¿qué estaban bebiendo? Y la última: ¿estaban comiendo algo? Si usted me dice que sí, me podría mencionar también qué era lo que estaba comiendo según usted, ¿sí? Si quieren, pausan el video para poder realizar la tarea o la actividad mucho más tranquilos, ¿sí? Ya, revisémoslas entonces. La pregunta, la primera pregunta dice: ¿cuántas personas había? 6, ¿verdad? 6 personas se ven en la imagen. ¿Cuántas eran mujeres? 3. ¿Y cuántos eran hombres? 3, ¿cierto? ¿Qué estaban bebiendo? Habían algunos que bebían cerveza,
otro vino blanco y otra champaña, ¿cierto? ¿Todos estaban tomando algo? No, ¿verdad? Él no estaba tomando nada, ¿sí? No está el vaso de él acá. ¿Qué estaban bebiendo? Bueno, algunos cerveza, vino, champaña. ¿Estaban comiendo algo? Sí, era una tabla, ¿cierto? Una tabla para picar. Entonces, empecemos la clase de hoy. Esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? La cognición o las funciones cognitivas, que son todos los procesos mentales que nos permiten recibir, procesar y elaborar la información. Permiten que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de interacción, percepción y comprensión del entorno, lo que le permite desenvolverse en el mundo que le rodea. La cognición aborda muchas funciones cognitivas, pero las más relevantes y las que nos compete este taller son solo tres, que es la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, ¿verdad? Ya vimos la atención y estamos viendo la memoria. Y la memoria vimos que es la capacidad que tiene el cerebro para retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado, ¿verdad? Cuando hablamos de memoria pensamos que es solo una cosa. Es muy común decir o escuchar a la gente decir, no, lo que pasa es que tengo problemas de memoria. Pero fíjense que en la literatura hay muchos tipos de memoria, como por ejemplo tenemos la memoria sensorial, como por ejemplo tenemos la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, ¿cierto? Vamos a ver la memoria a corto plazo. Se relaciona con la evocación de la información inmediatamente después de su presentación. El almacén a corto plazo se distingue de la memoria sensorial en virtud de su capacidad limitada por el descubrimiento de que la información se pierde principalmente por un proceso de desplazamiento y por una tasa más lenta de olvido. La memoria a corto plazo es un almacén de memoria que nos permite mantener o retener información durante horas, ¿sí? La diferencia de la memoria sensorial es que este tipo de memoria dura 2 segundos aproximadamente, que es lo que se demora en desplazarse. Bueno, se demora muchísimo menos, pero igual queda el recuerdo en los sentidos. La memoria de trabajo, también denominada memoria operativa, ha sido descrita como el conjunto de estructuras y procesos que permiten a los animales mantener temporalmente la información activa, posibilitando el procesamiento y la manipulación de la misma cuando ésta ya no está accesible a los sentidos. ¿Cuál es la diferencia de la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo? Es que la memoria de trabajo no es precisamente un almacén de memoria, sino que trabaja o interactúa con la memoria a corto plazo, manipulando la información que está retenida ahí. ¿Sí? La memoria de trabajo participa en codificar, o sea, prepara la información para que ésta pueda ser almacenada. Además, participa en el almacenamiento, que es una etapa en donde se ordena, categoriza y se da el nombre a la información. También participa en el mantenimiento, ¿sí? Por una cantidad limitada de tiempo, entre segundos y minutos. Por supuesto, como ya les dije, en la manipulación, ¿cierto? Y la última, en la evocación. Recupera la información previamente almacenada, es decir, participa en todos los procesos de mantenimiento o retención de información.